Hola a todos los que nos escuchan y sed muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Soy parte del equipo de Aliviamos y, bueno, para arrancar la exploración de hoy quiero lanzar una pregunta al aire. Si decimos en voz alta la palabra Montessori, así de sopetón, ¿qué es lo primero que viene a la mente de casi cualquier persona? Pues a ver, yo creo que probablemente muebles de madera a medida, ¿no? Juguetes educativos de estos con colores pastel muy suaves o, claro, colegios con metodologías alternativas. Sí, sí, exacto. Esos espacios donde los niños trabajan a su propio ritmo, en alfombras superpulcras. Todo resulta como, no sé, muy pacífico, muy armonioso y, a ver, seamos sinceros, a veces percibido como algo muy de élite, ¿verdad? Totalmente. O sea, es una marca que está casi incrustada en nuestra cultura moderna sobre, digamos, cómo debe ser la educación infantil de vanguardia. Tenemos una estética muy concreta asociada a su nombre hoy en día. Claro. Y justo por eso nuestra charla de hoy nos da una sacudida tremenda, porque resulta que esa imagen actual de guarderías caras pues oculta una historia real que es oscura, muy dura y francamente absolutamente fascinante. Ya lo creo. Y es que la inmensa mayoría de las personas ignora por completo que antes de revolucionar la educación y llenar las aulas de piezas de madera, María Montessori fue una pionera de la medicina clínica. Fíjate qué fuerte. Y en nuestro análisis profundo de hoy vamos a sumergirnos en unos apuntes y unas fuentes históricas que de verdad cruzan la neurología, la psiquiatría infantil y sobre todo una lucha feroz contra los prejuicios sociales de la época. Sí, el detalle clave aquí, y lo que dictan las fuentes que manejamos para esta inmersión, es que su mayor descubrimiento no consistió en inventar un bisturí huevo, o no sé, aislar un virus en un tubo de ensayo. No fue eso. No, no, fue algo mucho más profundo. Exacto. Su mayor descubrimiento fue desmantelar un dogma médico, fue cambiar para siempre la manera en que la ciencia entiende el desarrollo del cerebro humano, y específicamente el cerebro de los niños. Entonces, vamos a dejar las alfombras y los juguetes de diseño de lado por un momento. Para entender de verdad la magnitud de lo que esta mujer logró, ¿a dónde nos tenemos que viajar exactamente en el tiempo? Pues tenemos que situarnos en Italia, concretamente en la última década del siglo XIX. Y a ver, hablamos de un mundo donde la simple idea de ver a una mujer en una facultad de medicina no es que fuera inusual, es que se consideraba una afrenta directa a la moral pública. Madre mía. Sí, sí. La medicina era un club estrictamente reservado para caballeros. Y punto. Es que, leyendo los textos previos a esta charla, yo misma me he quedado atónita con el nivel de hostilidad pura y dura que tuvo que enfrentar. O sea, no hablamos de que, bueno, la miraran mal por los pasillos o le hicieran algún comentario desafortunado de vez en cuando. ¿Qué va, qué va? Hablamos de que el sistema académico entero estaba estructurado literalmente para expulsarla. Y sin embargo, en 1896 logra graduarse como la primera mujer doctora en medicina en Italia. La pregunta que a mí me ronda la cabeza sin parar es ¿cómo sobrevive alguien a ese nivel de presión psicológica diaria? Es una gran pregunta. Y las fuentes detallan una anécdota que, para mí, es fundamental para entender cómo operaba su mente científica. Y bueno, cómo forjó ese carácter tan de hierro. Resulta que el gran obstáculo durante la carrera fueron los laboratorios de anatomía. Uf, me lo imagino. Claro, piensa que bajo la estricta moral victoriana de aquella época se consideraba completamente obsceno, y cito textualmente, inapropiado, que una mujer compartiera el espacio con hombres mientras se diseccionaban cuerpos humanos desnudos. Ya. Claro, el puritanismo de la época chocando frontalmente con la formación científica básica, vamos. Totalmente. ¿Y sabes cuál fue la gran solución de la universidad ante este problema moral? A ver, Pues la obligaron a trabajar sola. qué barbaridad. Sí, completamente aislada del resto de su clase. Tenía que acudir a la sala de disección fuera de horario, que normalmente era de noche. Madre mía, de noche. Imagina la escena. Sola, rodeada de cadáveres, iluminada apenas por un candil, soportando el olor a formaldehído en un silencio sepulcral, mientras el resto de los estudiantes, los hombres, pues debatían y trabajaban en grupo a plena luz del día. Es que, dándole vueltas a esa imagen tan lúgubre, no puedo evitar pensar en ello como si le hubieran aplicado una especie de cuarentena del conocimiento. O sea, la institución intenta aislarla físicamente. La encierran en un cuarto oscuro asumiendo que el miedo, la soledad y la repulsión pues la van a quebrar, ¿no?
Claro, esperaban que renunciara. Eso sin ninguna duda. Querían que tirara la toalla. Pero fíjate en la inmensa ironía de todo esto. Al quitarle el ruido social, las charlas triviales con los compañeros y, sobre todo, la presión constante de las miradas críticas de los hombres, la obligan a estar completamente a solas con su objeto de estudio. Sí, Intentar apartarla para que no estorbara, terminaron agudizando su mayor herramienta clínica, una capacidad de concentración extrema y absoluta. Pues me parece un análisis brillante de la situación, la verdad, porque ese aislamiento forzado fue lo que entrenó su paciencia. Las fuentes nos muestran que su persistencia no nacía del orgullo o de, no sé, una rabieta contra el sistema. No era por llevar la contraria, simplemente. Exacto, no era rebeldía sin causa. Nacía de una curiosidad científica profundísima. Ella aprendió allí a mirar lo que nadie más quería mirar, y hacerlo durante horas, sin distracciones. Digamos que no se amargó en esa soledad impuesta. La utilizó casi como un gimnasio para afinar su mente analítica. ¡Qué maravilla! Y esa capacidad de observar lo incómodo es precisamente lo que nos lleva directamente a una encrucijada vital en su historia. Porque, de acuerdo, rompe la barrera de cristal, sobrevive a esta cuarentena que comentábamos y se gradúa con honores. Pero, a ver, seamos realistas, estamos en 1896. ¿Quién contrata a una mujer doctora recién graduada? ¿A dónde va a ejercer? Pues ahí está el gran punto de inflexión. Al no tener ni por asomo las mismas oportunidades que sus colegas masculinos en los grandes hospitales de prestigio, termina trabajando en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma. Claro, la mandan a donde nadie más quiere ir. Exactamente. Allí se le asigna la tarea de visitar asilos y examinar a niños que estaban, recluidos. Hablamos de críos con diversas dificultades cognitivas, retrasos en el desarrollo o, fíjate, en muchos casos, simplemente niños que habían sido abandonados en condiciones de pobreza extrema y acababan allí. Y aquí es donde los apuntes que estuvimos revisando me resultaron verdaderamente dolorosos, porque la imagen actual que tenemos de Montessori con esos espacios tan luminosos y bonitos, pues choca frontalmente con la descripción clínica de esos asilos. No había luz natural, no había mobiliario adaptado para nada. Nada de nada. Eran salas desnudas. O sea, hablamos de habitaciones vacías, donde los niños estaban literalmente tirados en el suelo, sin absolutamente ningún tipo de estímulo, ni afectivo, ni cognitivo, ni visual. Y la comunidad médica de la época los había englobado bajo etiquetas clínicas verdaderamente despiadadas. Sí, leí algunas de esas etiquetas y ponen los pelos de punta. Los llamaban frenasténicos, incapaces o simplemente ineducables. ¿Qué término tan demoledor, ineducables? Es que no es solo un diagnóstico médico, es una sentencia de por vida. Les están diciendo desde el estamento médico que biológicamente no sirven para la sociedad. Es que para la psiquiatría de aquel momento la inteligencia se consideraba un rasgo genético inamovible. O sea, si un niño no podía aprender sentándose quieto, en silencio y repitiendo de memoria lo que decía un profesor... Pues ya está, descartado. Exacto. Su cerebro se consideraba defectuoso y punto. La función del médico en esos asilos no era rehabilitarlos de ninguna manera, era confinarlos, mantenerlos apartados de las calles para que no molestaran a la gente de bien, por así decirlo. Y mira, aquí es donde necesito hacer una pausa y plantear una crítica abierta a ese sistema médico, porque de verdad me resulta indignante. O sea, tenemos a señores adultos, eminencias, con décadas de formación científica rigurosa, que se topan con un muro. Llegan ante un grupo de niños vulnerables, ven que sus métodos tradicionales y aburridos no funcionan, y su gran conclusión científica es, encerremos a estos críos y tiremos la llave, son defectuosos de fábrica. Es terrible, sí. Es que, viéndolo con cierta perspectiva, y a ver si estás de acuerdo conmigo, los verdaderos ineducables en esa sala no eran los niños, eran los propios médicos. Estaban atrapados en su arrogancia y eran ellos los incapaces de aprender una nueva forma de enseñar. Pues estoy 100% de acuerdo, y esa es exactamente la ceguera sistémica que Montessori detectó nada más llegar. Ella vio que estaban tan aferrados a su dogma, a su librito, que confundían su propia ineficacia como educadores con la supuesta incapacidad biológica del paciente. Claro, era más fácil culpar al niño que al método. Exacto. Pero ella, que, ojo, ya sabía perfectamente lo que era ser marginada y subestimada por un sistema rígido, pues entra en esas salas desnudas y hace lo que aprendió a hacer también en aquel oscuro laboratorio de anatomía. Observar. Observar en silencio. Observar sin prejuicios y sin dar nada por sentado.
Entonces, a ver, en medio de esa sala de asilo tan deprimente y gris, ¿qué es lo que ve Montessori? Que a absolutamente todos los demás médicos eminentes se les pasó por alto. Pues observó un comportamiento minúsculo, un detalle que para cualquiera parecería insignificante. Notó que, después de las comidas, los niños se arrastraban por el suelo buscando frenéticamente las migas de pan que habían caído de las mesas. Pero lo fascinante, y aquí está la clave, es que no se las comían, Espera, ¿no lo hacían por hambre física? porque estaban en la pobreza absoluta. No, en absoluto. Las recogían, las amasaban con los dedos, sentían la textura con las yemas, jugaban con la forma que hacían las migas. Y Montessori, utilizando toda su agudeza clínica, se da cuenta de que esos niños no estaban irremediablemente perdidos en sus mentes. Estaban hambrientos, pero de otra cosa. Exacto, estaban hambrientos de estimulación sensorial. O sea, sus cerebros estaban intentando desesperadamente interactuar con el mundo a través del tacto porque los adultos los habían encerrado en un vacío absoluto. No tenían nada más que tocar que esas migas. O sea, que el propio entorno del asilo, diseñado supuestamente por los expertos para cuidarlos, los estaba atrofiando neurológicamente de forma activa. Y al amasar esas migas de pan, estaban en realidad intentando sobrevivir a nivel cognitivo. Has dado en el clavo 100%. A nivel científico, hoy en día la neurobiología moderna nos explica perfectamente que el cerebro infantil, sobre todo en sus primeros años, necesita imperativamente la interacción táctil y espacial para crear conexiones neuronales. El movimiento de las manos construye físicamente el cerebro. ¡Qué maravilla de frase! Las manos construyen el cerebro. Es que es así. Montessori obviamente no tenía máquinas de resonancia magnética en 1890 y tantos para comprobarlo, pero dedujo el principio fundamental de lo que hoy llamamos neuroplasticidad. Y lo hizo simplemente prestando atención a unos niños jugando con migas de pan. Es alucinante, de verdad. Pero, claro, pasar de esa intuición teórica, por muy brillante que sea, a una solución clínica real, eso es lo que separa a los teóricos de los verdaderos innovadores que cambian la historia. ¿Cómo transforma ella esta gran revelación en un tratamiento real para sacar a esos niños del aislamiento mental? Pues, utilizando su formación médica, toma una decisión radical. Decide abandonar por completo la educación y la psiquiatría tradicional. Entiende que no puede sentar a estos niños en pupitres rígidos a obligarles a memorizar fechas o nombres. Así que empieza a diseñar lo que ella llamó materiales científicos. Ah, materiales científicos. Sí. Diseñó, por ejemplo, bloques de madera con diferentes texturas muy marcadas, cilindros de distintos grosores que encajan en agujeros específicos y letras del abecedario, pero recortadas en papel de lija fino. Famosos juguetes de madera que hoy vemos en catálogos carísimos y en escaparates de diseño. Aquí está su verdadero origen. Eso es. O sea, no nacieron en absoluto como un capricho estético para padres modernos. Nacieron como herramientas rudimentarias de rehabilitación neurológica en un psiquiátrico de Roma. Es increíble. Y es vital entender que cada uno de esos objetos que creó tenía un diseño biomecánico y cognitivo puramente funcional. O sea, estaban pensados para aislar un sentido particular y obligar al cerebro del niño a resolver un problema físico concreto. Lo crucial aquí es el mecanismo de aprendizaje en sí. ¿A qué te refieres con el mecanismo? Pues que si el niño intenta meter un cilindro grande en un agujero pequeño, y obviamente no cabe, el propio objeto le da una retroalimentación inmediata. No hace falta un médico de bata blanca ni un profesor con una regla gritándole que es un inútil o que lo ha hecho mal. El cilindro simplemente no entra. Claro, claro, y eso lo cambia absolutamente todo en la mente del niño. Significa que el error deja de ser un fracaso moral que merece un castigo o una humillación y se convierte en simple información objetiva. Información para que el cerebro diga, vale, por aquí no, lo intento de nuevo de otra manera. Exacto. El material corrige, no el adulto. El adulto no castiga. Y al empezar a manipular estos objetos repetidamente, esos mismos niños que antes estaban apáticos en el suelo y que habían sido catalogados como retrasados severos por el sistema, pues empezaron a mostrar periodos de concentración profundísima. Me imagino el cambio. Tuvo que ser espectacular. Lo fue. Empezaron a coordinar sus movimientos finos de forma increíble y a entender conceptos abstractos como la geometría espacial o el lenguaje, pero a través del peso, la textura y la forma en sus manos. ¿Sabes? Para visualizar bien ese choque tan brutal entre el sistema autoritario de la época y esta propuesta tan empática de Montessori, la metáfora que mejor me funciona en la cabeza es pensar en cómo cuidamos una planta en casa.
A ver, explícame esa analogía que me interesa. Pues a ver, el sistema médico y educativo tradicional de aquel entonces era como intentar que una planta crezca tirando de sus hojas hacia arriba por la fuerza física. O sea, el médico se planta delante, le exige a la planta que crezca ya, tira de las ramas esperando que memorice datos a la fuerza y evidentemente lo único que consigue con esa violencia es arrancar la planta de cuajo y matarla. Ya, claro. Y luego encima, el médico le echa la culpa a la planta por tener unas raíces débiles y ser ineducable, ¿no? Justo, tal cual. Y entonces llega Montessori y comprende que tirar de las hojas es no solo absurdo, sino destructivo. Así que deja a la planta en paz, deja de tirar y se dedica exclusivamente a preparar la tierra. ¡Qué buena imagen! Se asegura de que la tierra tenga los nutrientes adecuados, que la maceta reciba la luz correcta, quita las malas hierbas del entorno y, claro, si tú diseñas un entorno perfecto, no tienes que obligar a la planta a crecer, simplemente lo hace. Lo hace a su propio ritmo porque está en su naturaleza biológica crecer. Pues esa metáfora de la tierra y la planta ilustra a la perfección el concepto central de su teoría médica, que ella denominó el ambiente preparado. Y te digo una cosa, los resultados clínicos de aplicar esa tierra rica en nutrientes, siguiendo con tu analogía, fueron un auténtico terremoto para la sociedad italiana. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó cuando empezaron a ver los avances? Pues que esos niños del asilo, los descartados, los que nadie quería, los etiquetados oficialmente como ineducables, terminaron presentándose a los exámenes estatales oficiales de lectura y escritura de toda Italia. No me digas. ¿Se presentaron a los exámenes normales? Se presentaron y, para sorpresa y estupor de todos, sacaron mejores calificaciones que los niños neurotípicos del sistema tradicional. Wow. Es que me imagino las caras de los médicos estirados y los burócratas de la Junta Educativa al ver esas notas sobre la mesa. Tuvo que ser un golpe directo, vamos, a la línea de flotación de todo el establecimiento médico y masculino de la época. Fue un escándalo maravilloso, como te puedes imaginar, porque ella demostró, no con teorías filosóficas, sino con datos empíricos irrefutables, que el desarrollo humano debe comprenderse y acompañarse, jamás imponerse por la fuerza. Y aquí es donde entramos en un componente que todas nuestras fuentes de hoy destacan como su legado más imperecedero, que va más allá de lo médico. Es la restitución de la dignidad. Claro, porque tratar a esos niños recluidos, pobres y olvidados como sujetos 100% capaces de aprender y no como pacientes defectuosos a los que había que aparcar en un rincón oscuro, ya es en sí mismo un acto revolucionario de devolverles su lugar legítimo en el mundo. Así es. A ver, hoy vivimos en una época donde, afortunadamente, damos por sentado los derechos de la infancia. Pero a principios del siglo XX, a los niños se les exigía ser vistos y no escuchados. La obediencia ciega, el castigo y la disciplina física eran la norma absoluta. Eran ciudadanos de segunda o tercera categoría. Exacto. Y Montessori postula algo rompedor. Dice que el niño no es un adulto incompleto. No es un envase vacío que nosotros, los adultos, debemos rellenar con nuestras órdenes y nuestros datos. Es una entidad completa. Eso es. Es una entidad completa en cada etapa de su desarrollo neurológico. Y como tal, merece exactamente el mismo respeto, la misma paciencia y la misma consideración que exigiría cualquier adulto. Y resulta fascinante comprobar cómo la ciencia más moderna y puntera no ha hecho más que darle la razón década tras década. O sea, los conceptos que ella intuía hace más de 100 años sobre cómo un entorno rico en estímulos moldea físicamente la estructura del cerebro, es que hoy se estudian en las facultades de medicina bajo conceptos súper técnicos como la poda sináptica, la plasticidad cerebral o las ventanas de oportunidad en el neurodesarrollo temprano. Sí, es tal cual. Hoy en día utilizamos escáneres cerebrales complejos y resonancias magnéticas funcionales para demostrar que el aprendizaje activo, es decir, el que involucra la toma de decisiones autónoma y el movimiento libre de las manos, pues ese aprendizaje enciende regiones del córtex prefrontal de unas formas que la escucha pasiva, sentado en un pupitre, jamás logrará encender. O sea que en términos prácticos podríamos decir que Montessori fue una especie de hacker del cerebro infantil. Pero claro, 50 años antes de que siquiera supiéramos cómo funcionaba realmente ese órgano por dentro. Una hacker total. Me encanta esa definición. Es que creo que este es un momento ideal para detenernos un segundo y asimilar de verdad la magnitud de esta figura histórica que estamos repasando. Si lo pensamos bien, teniendo a
absolutamente toda la sociedad en su contra, por ser mujer, logró abrir de manera simultánea dos de los caminos más escarpados y difíciles de la historia moderna. A ver, explícame eso de los dos caminos. Pues que, por un lado, derribó a patadas la puerta de la ciencia y la medicina para las mujeres, ¿no? Demostrando un rigor investigador y clínico implacable frente a todos esos hombres que querían encerrarla sola en la oscuridad de la sala de anatomía. Sí, ese es el primer camino, sin duda. Un hito histórico de superación brutal. Y por otro lado, claro, desmanteló siglos de prejuicios institucionalizados sobre la infancia, sobre la salud mental y sobre la discapacidad. O sea, nos enseñó a mirar la vulnerabilidad humana a esos niños abandonados, no desde el miedo o la segregación clínica, Sino con empatía. con una inmensa curiosidad clínica y una empatía profunda, exacto. Es que es profundamente irónico. Hoy en día todos asociamos su nombre a colegios de élite, a catálogos con listas de espera interminables y juguetes caros. Pero este método tan revolucionario nació, literal, en las habitaciones más oscuras, pobres y olvidadas de un asilo público italiano. Nació y fue diseñado específicamente para rescatar a las mentes que el mundo acomodado había decidido tirar a la basura. Totalmente irónico. Y yo creo que si tuviéramos que destilar el corazón de todo su trabajo tras analizar todas estas fuentes médicas e históricas de hoy, sería básicamente una gran lección de perspectiva. Cambiar el mundo no requiere necesariamente inventar una máquina complejísima o dar con una fórmula química milagrosa en un laboratorio. No siempre hace falta eso. No. A veces, la mayor revolución científica que puede hacer el ser humano consiste simplemente en aprender a mirar a los demás de otra manera, sin prejuicios. Qué bonito. Y la verdad, qué viaje tan revelador hemos recorrido hoy en esta inmersión. Empezamos en un escalofriante y solitario laboratorio de anatomía, rodeados de cadáveres, y terminamos transformando la pedagogía y la neurología de todo el planeta. Y bueno, con esta impresionante historia de superación científica, llegamos al final de nuestra charla de hoy. ¡Qué rápido se ha pasado! Sí. Nosotros, para los que nos escucháis, somos parte del equipo de Aliviamos y os decimos de corazón que estamos inmensamente orgullosos de poder compartir este espacio sonoro con todos vosotros. Os agradecemos profundamente vuestra valiosa compañía y la curiosidad constante que nos prestáis. Ha sido un verdadero privilegio acompañaros en este análisis, la verdad. Y bueno, antes de despedirnos del todo, queremos haceros unas invitaciones muy especiales para que sigamos creciendo juntos esta semana. Os invitamos a escuchar el próximo miércoles el podcast de Aliviamos, Cuidamos con el Corazón. Es un espacio diseñado con muchísimo mimo y totalmente enfocado en cuidar, orientar y apoyar a los cuidadores y a todo el personal asistencial. Exactamente. Y además, os esperamos el próximo sábado en un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Nuestro espacio dedicado a honrar y destacar el gigantesco aporte de médicos y científicos que han ayudado a la humanidad con increíbles desarrollos y descubrimientos. Descubrimientos que, al final, han permitido mejorar nuestra calidad de vida y dar nuevas y reales oportunidades a millones de personas. Así que no faltéis a nuestras próximas citas, porque hay historias que merecen ser contadas y escuchadas. Pero antes de irnos por completo, y como siempre nos gusta hacer en este programa, queremos dejaros una última reflexión flotando en el aire. Una idea para que la mastiquéis y la comentéis a lo largo del día. A ver, si María Montessori logró transformar la psiquiatría, la educación y la inclusión social a nivel mundial, simplemente atreviéndose a observar con paciencia a quienes el resto del mundo consideraba ineducables y descartables, ¿a quiénes estamos aislando hoy en nuestra propia sociedad? A quienes estamos etiquetando rápidamente como causas perdidas, simplemente porque nosotros todavía no hemos aprendido a mirarlos de la manera correcta. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Un abrazo a todos, hasta pronto.